Bien, naturalmente que el problema de esto de aquí es que hacemos nosotros traslados tan gratuitamente, que es algo que también ayer ya lo advertía, hacemos traslados gratuitamente, es decir, no podemos hacer ese traslado. Desde la Revolución Francesa, es decir, como en la Revolución Francesa se dieron manifestaciones populares de este mismo orden, de esta misma naturaleza, entonces eso va a significar, ¿y qué se supone que va a significar pues aquí? Que esto nos ayudará a traer un nuevo y mejor régimen, que esto fortalecerá nuestras instituciones. ¿Qué es lo que se pretende decir? Son formas, me parecen a mí, formas que no son, son gratuitas enteramente y que pretenden de una manera muy forzada justificar los hechos acaecidos en Pozola. Bien, yo quisiera decir algunas cosas puntuales que yo he escuchado en redes sociales, porque a mí lo que me interesa es desvanecer toda sospecha en la opinión pública, de que esto pudiese tener alguna legitimidad o algún tipo de efecto provechoso. Y entonces, de las cosas que yo he leído y que se me vienen a la mente, por ejemplo, es el hecho de que el pueblo estaría ya con hastío de sus instituciones, de sus autoridades, y esta manifestación del pueblo advertiría a los funcionarios, a las instituciones, a fin de que empiecen a funcionar debidamente, ¿no? Bien, yo quisiera, para empezar con esto de aquí, decir que las manifestaciones que se dan en Pozola, que los hechos que se dan en Pozola, no van contra las instituciones, el funcionamiento de la institución, y ni siquiera de la judicial. Claramente se manifiestan unos hechos que pretenden ir a por unos secuestradores de niños, que luego se sabe que no, luego se descubre que no son, pero por un rumor, por un malentendido, van a por unos secuestradores de niños para matarlos. Esa es la idea de estas personas que cometieron este hecho, que han ido a por unos supuestos secuestradores de niños a pedirlos a la policía para ejecutarlos, para lincharlos. Y entonces, y luego examinamos si en Pozola, por ejemplo, han habido denuncias de secuestros de niños, y nos encontramos con que no ha habido denuncias de secuestros de niños. Eso es lo que dice la Fiscalía, que la Fiscalía no registra en Pozola denuncias de secuestros de niños. Y hay una ola que pretende legitimar diciendo, y si fuesen tus hijos. Es otra cosa que se dicen y que se le lanzan a uno, y si fuesen tus hijos. Pongamos por caso, yo digo, que uno de mis hijos hubiese sido secuestrado. Yo no tendría que hablar aquí ni media palabra, porque evidentemente hablaría desde mi emocionalidad. Y es que no podemos poner ese tipo, es que no podemos nosotros pensar de esa manera, no podemos nosotros construir emocionalmente las cosas. Nosotros construimos las cosas científicamente, es decir, el derecho, la política, todo se tiene que hacer de una manera rigurosa y no desde la emocionalidad de las personas. Y entonces, nada de esto legitima. Y una cosa por último para terminar y que la gente lo tenga bien claro, que dejemos ya de pretender que el pueblo ha asesinado a unas personas. Eso no se puede decir. Eso lo dice todo el mundo, lo dicen por todos lados. El pueblo ya alto de tal, el pueblo, ¿cómo puede decirse la idea de pueblo que es fundamental en la democracia y que se supone que es desde donde nosotros construimos la democracia, ideas como la del pueblo, la de la voluntad popular? Es decir, la autoridad se fundamenta, se legitima en la voluntad popular, está legitimada ahí radica la autoridad. Y entonces, si el pueblo es esto de aquí, si el pueblo es una horda de bandidos que son capaces de un acto tan macabro, entonces simplemente es impresentable la democracia. La democracia es una idea que simplemente no se la podría decir. Y por tanto tenemos que separar esa idea de pueblo de los acontecimientos en Pozola. En Pozola se dio una manifestación de una muchedumbre histérica, irracional,
fue capaz de esto. Y luego también decir que ya entrando en el ámbito, si podemos continuar, y entrando en el ámbito ya estrictamente del proceso, yo decía ayer, esto excede al derecho. Esto excede al derecho. En el estricto derecho, aquí nos encontramos con serios problemas, porque ahí hubieron, me entiendo que por lo menos 400 personas. Y el Código Penal, las modalidades de las conductas las establece en forma activa o en forma omisiva. Esto yo quisiera explicarlo para que la gente lo comprenda en los sucesos de Pozorja. ¿Qué pasa? Que la conducta puede tener una forma activa, como el que tira la piedra y la lanza en la cabeza del otro para que se muera. O puede tener una modalidad omisiva, como aquel que pudiendo evitarlo no lo evita. ¿Y por qué esto de aquí es una conducta propiamente para el derecho penal? Es una conducta porque interrumpe la secuencia o interrumpe el camino lógico, moral, la proyección moral de la conducta, es decir, el camino proyectado para la conducta desde el derecho y desde la moral, lo interrumpe. Es decir, el deber jurídico de esa persona es interrumpir el hecho, el deber moral es interrumpir el hecho, esa es la conducta debida. El que comete omisión hace conducta, ¿por qué? Porque hace el acto de interrumpirlo. En el acto de interrumpir hay acto y hay también omisión. Es decir, en realidad no, la conducta es siempre de alguna manera participativa. ¿Por qué? Porque dice también la doctrina, y esto la figura lo utiliza Ferraioli, no Ferraioli, lo utiliza Zaffaroni. Esta alegoría es de Zaffaroni. Dice Zaffaroni que el que comete la conducta omisiva lo que hace es montarse en un caballo. Y esa figura me parece muy buena para ilustrarnos. ¿Por qué? Porque el caballo viene a ser el hecho que se está dando. Y entonces el que comete la conducta omisiva va a decir, sí, pero yo no lancé la piedra, pero está montado sobre el caballo y se deja llevar por el caballo, a donde el caballo lo lleve. Ahora bien, sí, nosotros vamos a entrar en otra consideración. Sí, me iba a hacer una pregunta. Sí, como sabemos que un delito de tenemos una pregunta de exteriores por encantadísimo. el abogado Wilson sí. Morán Jacome, perfecto. Que nos va a opinar sobre el perfecto. Otra adelante, opinión. Abogado Morán. Gracias. Como toda la ciudadanía sabe y conoce, los actos llevados a efecto en la parroquia Pozoras del Cantón Guayaquil, me parece que es un acto que sale fuera del entorno en relación a los pueblos civilizados y más aún donde existe cobertura total en relación a las leyes que nos rigen a todos los ecuatorianos y también a la parte del constitucional. No es justo que este acto se haya producido, porque si la ciudadanía conocía y sabía que los ciudadanos que fallecieron en este acto no normal, debieron es acudir no solamente aparte que ya estaban en el cuartel de la policía, sino también pues a que se haga partícipe a la autoridad más cercana. En este caso, si que estaban las personas, estas estaban ya al mando de la policía, debieron acudir ahí cerca nomás de ahí de Pozorja, al Cantón Playas, donde hay fiscales, hay jueces penales, y hacerles conocer lo que estaba sucediendo, a efecto que ellos, sin ser a lo mejor, si hablamos por efectos de la competencia, pero ellos debieron acudir ante esas autoridades y luego después de eso hacer conocer a los jefes inmediatos superiores como es el Consejo Provincial de la Judicatura. Consecuentemente, a lo mejor si se hubiera tomado esas medidas no hubiera pasado las mayores como las que ya es de dominio público, pues con el fallecimiento de esos ciudadanos. Pues no hay que olvidarse también que por más que ellos sean sujetos que violentan la ley, también ellos tienen sus derechos, en definitiva, porque la Constitución lo permite. ¿Cuál es? Pues su derecho a la defensa. Para ello, pues también hay la participación de la parte acusatoria
y conllevaba pues a que esto sea un proceso de carácter estrictamente jurídico. Tiene una pregunta para usted, abogado Morán, de parte del doctor No, entendí mal lo que me indicaba. No. Yo estoy, me parece importante lo que ha dicho el colega, y también me parece importante que se presenten aquí otras opiniones. Me parece valioso siempre. Sí, naturalmente yo enteramente de acuerdo con lo que ha manifestado el abogado Wilson Morán Jacome. Pues enteramente de acuerdo. Él se ha referido pues a un orden jurídico, al proceder institucional, jurídico, conforme al derecho, y estas cosas es lo que él está ponderando, y también, como lo hemos escuchado, ha manifestado porque agradecemos al abogado Wilson Morán, pues realmente estamos muy agradecida, Wilson, por tu participación para la revista Temporada Noticias. Adelante, tenemos más información. Miren, yo quisiera que la gente analizara un asunto, ¿no? Hay personas observando el hecho. Esto a mí yo lo he pensado. Hay muchas personas observando el hecho, mientras otros cometen el crimen que es atroz. Yo no lo he podido ver en redes. Yo lo he visto y lo he cortado. No lo he podido ver toda la secuencia. De ese instante en que están los cuerpos moviéndose, agonizantes, completamente en su misma sangre ahí, y hay personas que son capaces en ese instante de pegar con palos o lanzar piedras a la cabeza, ese tipo de cosas. Este sadismo diabólico propiamente, estas manifestaciones sádicas de la conducta, una manifestación sádica, enteramente un sadismo propiamente diabólico. Entonces yo quería decir que las personas que están observando ese hecho en ese momento, inexplicablemente están observando ese hecho. Eso es algo desconcertante. Si yo en los vídeos no puedo observar eso, yo me imagino estar a 3 metros de esos sucesos, observándolo tan pasivamente. Son gente que está observando ese hecho y de alguna manera se está adhiriendo al hecho. Y este es un problema serio para el derecho, porque hay muchas personas. Formalmente esas personas tienen que ser procesadas por autoría, porque existe la conducta omisiva. Autoría, hay conducta omisiva. Es un problema, es un hecho que, como lo digo desde el principio, excede el derecho. Nos pone en el derecho con un serio problema. Estimado doctor Lenny Garcés, usted que está empapado en esto de las leyes, ¿qué leyes rigurosas o normales se puede aplicar a aquellas personas que fueron culpables de tal delito? Se ha manifestado un portavoz en medio de esa manifestación, ¿verdad? Entonces realmente ellos también tienen que cumplir una condena, ¿verdad? Pero aquí va, ¿cuál es la diferencia? Aquellos que incitaron en ese momento de la manifestación y aquellos que golpearon, maltrataron, asesinaron a aquellas personas en Cosorja. Sí, es interesante la pregunta, está muy bien. Esa está muy buena pregunta. Así es. ¿Por qué razón? Porque primero hay que establecer lo que dice el derecho. Lo que dice el derecho. Y el derecho dice que habría autoría activa y omisiva. O sea, habría conducta activa y omisiva. Habrían unos autores inmediatos, directos, y unos autores mediatos. Eso lo establece el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Dice que la autoría es directa, es inmediata o es mediata. Entonces, aquel que está tirando piedra tiene una conducta en la modalidad activa, el otro tiene una conducta omisiva. Y lo que el derecho nos dice es que todas aquellas personas que estuvieron ahí y que pudiendo evitar el hecho no lo hicieron son autores. Eso nos dice el estricto derecho. Ahora bien, las personas que cometían instigación también entrarían dentro de la autoría. Las personas que instigaban formalmente lo que dice el derecho, las personas que estaban instigando entrarían en la autoría. Y aquí hay un dato curioso, en que también hay personas que hacen unas gestiones para que sean entregados al pueblo estas personas,
bien, más bien ellos podrían tal vez alegar que su conducta más bien entraría dentro de lo que se dice la participación de complicidad, es decir, que estarían mediando ahí, facilitando el hecho, pero que no serían directamente los autores, ¿no? Y sin embargo, quienes tuvieron una actitud pasiva no podrían estar sino solamente como autores, ¿no? Ahora, naturalmente nadie quiere que se aplique, no va a ser posible, o eso excede el derecho. No podríamos aplicar, es demasiado difícil aplicar. ¿Y qué pasó con las autoridades competentes que no estaban presentes? O sí estaban presentes, pero en realidad no han tenido los materiales o faltaba más refuerzo policial? Entonces ahí también desde el punto de vista de las autoridades competentes, porque no hicieron eso, de defender a aquellos hombres. Entonces también la ciudadanía, algunos ciudadanos vieron este tal hecho macabro. Entonces en realidad también hay personas que incitaron, escuchando voces de aquellos y mira, comentando, diciendo calumnias que no tienen que ver, porque en realidad se está acusando a estas personas de que son robaniños sin saber que solamente se aproxima que son delincuentes, ¿verdad? Sí, pero el hecho no tiene que vinculárselo a que era un rumor. O sea, que aún en el caso de que hubiesen sido detenidos, no podemos decir tampoco que eran secuestradores de niños, en ese caso tampoco. Siempre decimos que fueron detenidos por este tipo de delito. Puede tener alguna relevancia, pero mínima, porque el hecho mismo es el hecho macabro que ocurre ahí, que no estaría justificado en el caso de que se hubiese tratado, por ejemplo, de estar detenidos incluso por cualquier crimen atroz de pederastia. ¿Qué pasa? Que hay que proteger el orden constituido, las instituciones. A mí me da mucha pena que vaya la gente a la cárcel, pero yo creo que los que cometieron esos actos no pueden estar en la sociedad, muestran una conducta propiamente desconcertante. Y también desconcierta a quienes observaron, estuvieron observando el hecho. Pero se tiene que proceder, yo creo, en una manera severa, en este caso, porque aquí nos estamos jugando, no se trata de ese hecho circunscrito ahí, eso excede. Hay que sentar un precedente, es decir, la ciudadanía tiene que entender que estas cosas no se pueden hacer. Y esto yo creo que sí serviría. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, en el primer momento, se manifestaron unas olas de adhesiones. Así, ese es el pueblo, ese es mi Posorja. Así Posorja con cojones. Ese es el pueblo, ya saben, aquí en Posorja, no sé qué, no sé cuánto. Y por ahí, ahí está, dice, pues no, vamos a tener que tomarnos así también la justicia por nuestra propia mano. Y conforme se empezaron a ver los pronunciamientos de la policía, los pronunciamientos de las autoridades, las detenciones, eso ha ido bajando. Pero todavía subsisten algunos criterios. Yo escuchaba ayer saliendo de un lugar, una persona que es muy normal. Y decía, yo estoy de acuerdo que se le han matado así. Y yo le digo, y esa escena no lo desconcierta Ya, pero ¿qué se puede hacer con esa gente? Bueno, estas cosas, gente es normal, que estamos ahí, que los saludamos todos los días, ¿no? Y entonces, esto de aquí tiene que rebasa, tiene una importancia relevante. No se trata de una cuestión aislada que vamos porque mataron a 3 personas o por lo atroz del crimen, sino por los efectos que pueden tener. Ayer también en una discusión se decía un caso en tal lugar que pasó un linchamiento y eso sirvió para que tal cosa, ¿no? Tenemos que considerar los contextos ahora. Por redes sociales, todas las cosas son instantáneas. Este tipo de cosas, lo que vemos ahora, como están las comunicaciones tan inmediatas, tan al instante, es que lo que despiertan son olas de linchamientos, olas de cacería de brujas. Esto ya se ha dado en otros lugares, como cuando también se multiplican los saqueos de los supermercados, por ejemplo, que estamos más acostumbrados a eso, ¿no? También se dan olas que luego es más difícil detenerlas. Esto yo pienso que habrá que usar el derecho, cosa que yo nunca digo, pero que esta vez yo sí lo creo necesario. Habrá que usar el derecho para sentar precedentes y que la ciudadanía sepa y entienda que estas cosas no se pueden justificar, que no se pueden hacer. Ojalá lo entienda hasta el último ciudadano. En tal caso sabemos que las 2 mujeres que denunciaron a los fallecidos por robo revelaron haber recibido siempre amenazas. Bueno, son las 16:25. Esa pregunta la dejamos después de la pausa. ¿Qué les parece? Acuérdate que la pausa
Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Teleradio 1350 AM. No viene lo del pago. Información en No da movimiento. lista. Información en movimiento. Vamos a poner la hora para que viene la hora. Y no faltan las noticias. Noticias, deporte, música y emprendimiento. El espacio. Información. Teleradio 1350. Aquí tengo el Código Penal. El código. Sí, lea. Sí, sí, sí. Tiene que ser esa vaina. Pero no lo tenía ahorita, por eso no lo pude leer. Ay, Pero me ahorita parece lo que tengo. tenía que tener pausa. Recuerda, tiene que llevar todo ese control. Pausa cada 15 veces. Ahorita nos toca ya a las 30. Continúa. Vamos, entra. Continuamos con el doctor Lenny Garcés, que nos va a hablar desde el punto de vista en el Código Orgánico Integral Penal. Sí. Sí, bueno. Lo primero que tendría yo que decir, es porque antes no tenía a mano este COIP, estaba afuera de aquí de este estudio, y ahora sí ya lo tengo en las manos para examinar las conductas, ¿no? Lo que nos dice el COIP. Entonces, el COIP, para que la ciudadanía lo conozca, lo sepa, el COIP habla de la conducta penalmente relevante, ¿no? Entonces dice, son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, bueno, descriptibles y demostrables, ¿no? Bueno, luego la modalidad de la conducta, en el artículo 23 nos dice, la conducta punible puede ser como modalidades de la acción y la omisión. Es decir, en omisión hay conductas. En esta gente, desde el derecho penal, hay conducta. En quienes estaban observando simplemente, hay conducta. Y como hay conducta, hay reproche. Porque pudiendo evitarlo, no lo evitaron. Y luego nos dice, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Equivale, es decir, le da un igual rango. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero el COIP lo dice así, le da un igual rango. Para nosotros no debería tener un igual rango, pero el COIP le da un igual rango. Equivale, dice, equivale. Entonces, lo que nos dice es que cuando tiene la obligación jurídica de impedirlo, también enlazando con la pregunta que usted formulaba, Katy, sobre esto de los policías o de la responsabilidad de ellos, que vamos a ir hacia allá también. Entonces, ¿qué es que una persona esté obligado jurídicamente? Dice que tenga el deber jurídico, dice, esos son los términos que utiliza, que tenga el deber jurídico, la obligación jurídica de impedirlo. Más adelante el COIP también utiliza el término deber jurídico. Bien. Y entonces, ¿cómo estamos, ¿cuándo no tiene el deber jurídico? ¿Cuándo es el deber jurídico? No tiene el deber jurídico. El deber jurídico, por ejemplo, cuando están asaltando un banco, entran a un tipo armado, dos tipos armados, un tipo armado, supongamos, y asalta un banco o asalta una tienda, y está armando, y yo estoy ahí comprando, y yo me quedo ahí, y el hombre lo asalta, le entregan todo el dinero y se va, y yo me quedo ahí. He tenido una conducta omisiva, pero no estoy obligado jurídicamente. Esto lógicamente se podría explicar más a fondo, pero no lo vamos a explicar sino así de esta manera para que el público, darle simplemente para que el público lo entienda, ¿no? Y no estaría aquí obligado jurídicamente. Por ejemplo, cuando se dice también que me ha dicho por ahí, ¿y qué pasa cuando un ladrón roba y sale corriendo y la gente también tiene una conducta omisiva? Es distinto también. ¿Por qué es distinto también? Es distinto porque ya el hecho se consumó. Tiene que estar en el hecho. Es en el momento del suceso se da la omisión. Es decir, si yo veo a un ladrón correr y entonces le pongo la pierna para que caiga y poderlo aprender, el hecho ya ocurrió. Yo no tenía una conducta que evita el hecho, sino una conducta posterior al hecho.
la omisión se tiene que dar en el momento del hecho, es decir, en el momento mismo en que mataban a las personas en este caso. Por ejemplo, las personas que hablaban con los policías y ahí reclamaban a las personas, ahí los policías les decían desesperadamente, no, si no están detenidos, si es un robo común y todo, y ellos insistían y todo, estaban mediando, esas personas no tendrían ahí, por ese hecho, una coautoría por omisión, porque la autoría necesariamente, en este caso por omisión, se da es porque se está en el lugar, en el momento del hecho, y pudiendo evitarlo y teniendo la obligación jurídica de hacerlo, no lo evita. Ahora los policías, vamos con los policías, que hay que diferenciar aquí porque al entrar con los policías entramos a los roles. El uno tiene un rol para controlar ahí, tener ese control. Tiene un rol. El otro no tiene ese rol, pero sí hay la obligación jurídica. Es decir, el policía no solamente tiene el deber, por el deber jurídico que tiene cualquier ciudadano, sino además juega un rol ahí, ¿no? Evidentemente eso existe. Pero la autoría siempre se da, en este caso, es decir, hay una cosa en el delito que se examina, que es la culpa. Y la culpa es directa, es con respecto del hecho. La culpa se examina, se examina de manera también personalísima. Es decir, por ejemplo, pero la institución no tenía los talos, no había las cuestiones. Ahí no hay unas consecuencias directamente penales, porque las consecuencias directamente penales es con respecto del hecho. Y el hecho doloso implica ese ánimo de producir ese daño. Es decir, el delito que se llama doloso, del dolo, de la intencionalidad, del ánimo, de querer infringir ese daño. Y en eso solamente se configuraría quienes positivamente deseaban matarlo, ¿no? Quienes positivamente deseaban matarlo y quienes, estando y pudiendo evitar, no lo evitaron, incluso aparentemente, claramente, porque estaban participando de alguna manera del hecho. Los policías también hay que entender que hay otro principio, que nadie puede estar obligado, por ejemplo, los 3 policías que estaban ahí, a lo digamos así, a lo imposible, ¿no? Algo que es imposible o que excede la posibilidad de la persona, no está obligada, ¿no? 3 policías que estaban ahí, que incluso algunos creo que se le prendió fuego, que estaban ahí. Yo mismo me asombro de esta situación. Estaban ahí frente, lanzándoles, caían a la derecha y se incendiaba. Creo que un policía también se le prendió fuego, o decía alguien, se prendió, se está quemando un policía, o cosas así. Es decir, los policías estuvieron en grave riesgo también de ser asesinados. Entonces, cuidado con esto de aquí, ¿no? Los policías también corrieron grave riesgo de ser asesinados. Y si algo falló con respecto de que no hubo la logística necesaria y todo eso ahí, tampoco implica una responsabilidad penal propiamente. Ahí tendríamos que ir a otro tipo de responsabilidad. Doctor, ¿y qué dicen los derechos humanos al respecto? Bueno, lo que decía el colega que llamé hace poco, que todos tenemos derechos, y lo que yo quisiera decir es que el derecho que tiene toda persona, como un derecho humano en este caso, yo diría es el proceso. Toda persona tiene derecho a un proceso. Y por eso yo digo, el proceso penal, el derecho penal, el sistema penal, no es de represión ni puede ser de represión. No puede serlo. ¿Por qué? Porque desde su origen y toda la vida, el proceso penal apareció como garantía. Y solo puede funcionar como garantía. Porque quien comete un hecho, como en este caso, ¿qué es lo que no había ahí? No había proceso, pues, justamente. Ha sido directo a ejecutar. No ha habido un proceso. El proceso es la garantía. Pero las garantías no son garantías para los delincuentes, como dicen muchos. Dicen, pero no, la garantía es garantía para el ciudadano, en abstracto. Luego el ciudadano que adecua su conducta a un tipo penal, a un delito, que está contemplado en el Código Penal, en el catálogo de delitos, entonces ese ciudadano es sujeto del proceso penal. Eso es otra cosa. Pero la ley está para todos. Es decir, las garantías es para todos. Y por tanto las garantías está dada por el legislador que hace la ley penal
están las garantías para todos los ciudadanos. Esas normas de garantía son para mí, para usted, para todo, y lógicamente para que él, fuese yo o fuese cualquiera, que adecua su conducta a un tipo penal. Y entonces, el proceso penal propiamente es una garantía. Y es una garantía que tiene todo ciudadano en que adecua su conducta a un tipo penal. Esto es, que solamente puede ser sancionado después de un proceso penal. Existe el ánimo de infringir el daño. Puede ser un crimen preterintencional, es decir, que puede haber la intención de causar un daño menor, no el daño, pero siempre el doloso, el delito doloso, es aquel en el que existe ese ánimo de infringir un daño, como en este caso de ejecutar, de ajusticiarlos o de lincharlos, ¿no? Si no existe ese ánimo, entonces no está el delito, no entra dentro de este delito que es propiamente doloso, que lo examinamos como delito doloso, ¿no? Es decir, aquí nosotros estamos juzgando, vamos a juzgar, tenemos que juzgar es a todas aquellas personas en que tuvieron ese propósito, ese ánimo de infringir ese daño, de hacer ese daño, y que incluso pudieron consumarlo, ¿no? Lógicamente es un delito, se da de una forma compleja porque unos incitan, otros participan. El que está ahí parado, observando, está participando en una manera también disuasiva con la policía. Yo le aseguro que los que estaban lanzando piedras, que habrán sido, creo que fueron unos 8 los que estaban sin ese respaldo de la gente que estaba observando parado, pero a 3 metros del hecho, inexplicablemente observando ese hecho. Yo le aseguro que la policía hubiese tenido éxito. Bueno, doctor, son las 16 horas 46 minutos. Lo invitamos a que escuche una mención para que usted se vea más atractivo, más guapo, se peine muy bien, ¿Será posible y eso? le den sus masajitos, ¿no? Bueno, eso está muy bien. De color en toda la temporada de verano. Lo último que hay en Europa. Ahora usted lo puede lucir aquí. Solo con participar y ganar. Solo con llamar. Atreverse a llamar. Usted gana un nuevo color actualizado. Activa ahora el color que está para su fisonomía a través del visajismo óseo. Al 5060-280, al 5060-280 o 0982-3132-43. Bueno, seguimos cuando ya son las 16 horas 47 minutos. Katy, ¿tienes alguna pregunta? Así, continuamos con la entrevista con el licenciado Lenny Garcés. ¿Qué leyes se le puede aplicar a aquellos que intervinieron en esta protesta, en estas personas que incitaron este tipo de violencia y también asesinato? También, del otro punto de vista, aquellas personas que también asesinaron a estas personas, a estos delincuentes. Entonces, también tenemos que saber una gran diferencia. ¿Qué leyes se puede aplicar entre el uno y el otro? ¿Leyes rigurosas? ¿Qué dice según el Código Penal? Sí, la ley penal es muy literal, ¿no? Incluso hay un principio de que se prohíben interpretaciones extensivas. Los tipos penales son muy estrictos y las configuraciones tienen que ser muy exactas a los tipos penales. Así se trabaja en el derecho penal. Existe un tipo y tiene que haber una configuración hacia el tipo, y el derecho penal pues tiene incluso unas prohibiciones de interpretaciones extensivas. Es decir, la interpretación solamente puede ser literal, es decir, ateniéndonos al estricto sentido de los términos. Bien, dicho esto, hay que buscar cuál es el delito. ¿Cuál es el delito? No es que se puede escoger entre uno o este otro. Cuando existe esa concurrencia de delitos de forma ideal, es decir, en que en el mismo hecho pudiese ser uno y pudiese ser el otro delito, entonces se procede con el más grave, ¿no? Cuando hay el concurso ideal. Entonces, y en este caso, pues entonces, evidentemente, lo que hay aquí es un homicidio, evidentemente, ¿no? Y el homicidio, pero el derecho, el COIP lo clasifica no en homicidio simple o calificado como estaba antes, que a mí me gustaba más, sino que dice homicidio y entonces es un homicidio simple. Y luego con unas calificaciones lo llama asesinato. Propiamente el delito, como está planteado en el COIP, vendría a ser el asesinato. Esto me decía la sanción, esto es 22 a 26 años. Ese es el delito. Y se les tendría que aplicar los 22 años, ¿no?
22 años a la persona, a los autores, ¿no? Los instigadores entrarían dentro de la autoría también. Los instigadores entrarían dentro de la autoría. Y si existiría, y la complicidad, que podrían decirse algunos que pudiesen haber sido cómplices, en ese caso se aplica del tercio de hasta la mitad de la pena, ¿no? Que se le aplica al autor. O sea, esto viene a ser más o menos unos... hice el cálculo antes de la mañana, eran 7 meses el mínimo, ¿no? La tercera parte de la mínima, que serían 22 años, sería 7 años 4 meses. Ese sería para los cómplices. Pero aquí, más que nada, son autores. Son autores. El derecho lo que nos dice es que son autores. Todos aquellos que instigaron, que ejecutaron y los que estuvieron ahí presentes observando, todos ellos vienen a ser autor. Eso es lo difícil de este caso. Son las 16:50. Le vamos a dar lectura nuevamente al boletín que nos acaban de enviar. Ecuador Tierra del Pan, iniciativa social que conecta, capacita e impulsa a los artesanos del pan de nuestro país. La Fabril y su marca Línea Maestro ha pensado en fortalecer el desarrollo y progreso de las comunidades especializadas en panificación y pastelería. Crea Ecuador Tierra del Pan. ¿A usted le gusta el pan, doctor? Naturalmente, yo estuve tomando nota de invitamos aquello. El día domingo entonces a un viaje que van a hacer los de la Fabril a través pues de este gran evento que se hará pues en Santa Elena, ¿no? Bueno. Esta iniciativa social toma como punto de partida la comuna Cadiate, muy reconocida por sus panaderías que son esfuerzo y dedicación que impulsan pues el desarrollo económico de este sector. La iniciativa social Ecuador Tierra del Pan nace como un proyecto participativo que permite brindar, capacitar, asesorar a los emprendedores microempresarios del sector de panificación y pastelería de comunidades talentosas, trabajadoras y de crecimiento de nuestro país. La comuna Cadiate ha sido considerada el punto de partida de Ecuador Tierra de Pan. De esta manera, la Fabril, en su marca Línea Maestro, ha dirigido el segmento de panificación y pastelería de todo el país. Dan vida al objetivo de alentar a los panificadores a producir una amplia variedad de productos e insumos. Así que estaremos ahí, si Dios mediante, el domingo con ellos, ¿no? Participando de este gran evento, y tendremos pues mucho que contar el día lunes. Son las 16:52. Nos queda pocos minutos ya para terminar y que tengan un excelente fin de semana, ¿no? Así que seguimos y continuamos con su tema, doctor. Bien, entonces, como queda poco tiempo, vamos a escoger algo que decir aquí y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Siempre pensando en la gente que nos está escuchando para intentar hacer el mayor bien que podamos con respecto a este caso, que sería entrar en las conciencias de estas personas que pretenden que esto pudiese tener alguna legitimidad, ¿no? A mí se me parece esto de aquí, cuando se dice que las instituciones no funcionan, entonces nosotros nos tomamos la justicia por la propia mano. Entonces dice, ¿no? Si nosotros desconocemos, esto ya existen, esto no se inventa, ¿no? Estos existieron escuadrones de la muerte, los que tenemos un poquito... Mucho tiempo atrás. Claro, que no somos tan jovencitos. Claro, vivieron los escuadrones de la muerte. Eso no sirvió para nada, evidentemente. No se desapareció el crimen ni nada, ¿no? O sea, si hubiese seguido, quizás sí, porque se estaba dando bastante expectativa con relación a eso, porque la gente comenzó a tener miedo. Sí, verá, aquí hay dos cosas. Supongamos que tenemos la tesis o la teoría o la hipótesis de que, por ejemplo, formando escuadrones de la muerte, podríamos nosotros bajar el problema criminal, ¿no es cierto? Yo no estoy, o sea, estoy en desacuerdo completamente con eso, pero podría existir otro criterio. Y entonces yo diría, voy a disuadirlo de esta otra manera, ¿no es cierto? Las garantías, como he dicho, son para los ciudadanos, ¿no es cierto? Hay una cuestión que se dice, y yo creo que está muy claro ese ahí, ¿no? Examina tú cómo funcionan las garantías de un Estado para que ese Estado pueda dormir tranquilo. Si las garantías no funcionan bien en un Estado, no podemos dormir tranquilos.
porque donde se dan las grandes masacres, donde se dan se vuelve el Estado un Estado contra el pueblo, donde se puede desembocar un genocidio, las masacres, donde se da contra la población, donde el Estado ya rompe aquello de que constituye la seguridad para la ciudadanía y se vuelve incluso en el victimario de la propia ciudadanía. Eso se da es cuando debilitamos las garantías. Muchísimas gracias, doctor. Cuando Muchísimas gracias por su a la orden. participación. Me ha parecido un tema muy importante.